Comenzar entonces con la clase de auxiliatura para el día 19 de febrero del 2021. Me gustaría preguntarle si es que se escucha todo claro y también si es que está saliendo correctamente la pantalla que tenemos aquí habilitada. Todo claro, Ausi. Muchas gracias. ¿Qué les gustaría hacer la clase del día de hoy? Podemos hacer algo acerca de giros o cambios de plano, no hay ningún problema. Ya habíamos hecho también lo que es distancias y ángulos, Auxi. podemos hacer también ángulos, no hay ningún problema. Cambio de planos, Auxi. Muy bien, con el grupo de Ángulos es más complicado, Auxi, por favor, ángulos. Con el grupo del ingeniero Marco Camacho han avanzado lo que es cambios de plano y ángulos. Con el grupo del ingeniero Marco Camacho han avanzado ángulos. Sí. Muy bien. Trazar una recta por 2 puntos. Alguien ya se tiró en descriptiva, ¿cierto? Vamos a hacer entonces un poquito de ángulos, ¿les parece? Vamos a hacer un solo ejercicio, pero espero que el tiempo nos alcance. Lamentablemente no es mucho, ¿no? Creo que está lleno de Meet. Voy a crear una nueva reunión. Permítanme un momento. ¿Eso no? Muy bien. Ahora sí ya he enviado el segundo enlace para que puedan unirse más personas a la reunión, no solamente los 100 que ya estamos. Por si acaso las reuniones, si se unen con la cuenta institucional, van a entrar directamente sin necesidad de que yo esté aceptando. Solamente es un comentario, pero no es necesario hacerlo. Bien. Entonces vamos a seguir avanzando acerca de lo que es geometría descriptiva. La última clase conmigo habíamos avanzado lo que es abatimientos. Y a lo que habíamos visto, está completamente claro el tema de abatimientos. Si dominamos el tema de abatimientos, el tema de ángulos es prácticamente algo súper sencillo y regalado. Entonces, repito, si es que ustedes dominan el capítulo de abatimientos, entonces el apartado de ángulos es completamente fácil de realizar. No son muchos casos, pero vamos a darnos cuenta que la clave es dominar abatimientos. ¿Okay? Vamos a hacer un poquito entonces de giro, perdón, de ángulos, y después vamos a hacer lo que nos falta. Vamos a abrir un poquito, si es que tengo disponible de repente yo una pizarra creada, vamos a ver. En ángulos debería estar. No, aquí no hay nada. Bueno, no tengo absolutamente nada de ángulos. En este caso, tengo solo de cambios de plano, abatimientos y giros. Entonces vamos a crear desde cero lo que es ángulos. ¿Ya? Vamos a abrir nuestra pizarrita. Y vamos a escribir aquí simplemente la palabrita de ángulos. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con lo que es más fácil, que es solamente existen dos ángulos, ¿no? Ángulos entre dos rectas
y ángulos entre planos, ¿ya? Solamente esos dos casos, por lo tanto, el capítulo de ángulos hoy día lo vamos a acabar rápidamente. Fíjate que podemos tener, vamos a hacer el caso más general, donde vamos a hacer dos ejercicios en uno solo. Lo que estoy haciendo es dibujarme un planito cualquiera. Ahí está. Y vamos a dibujarnos un segundo plano. Vamos a dibujarnos un segundo plano. Por ejemplo, este de aquí. Ahí está. Voy a hacer pasar un poquito más apenas para darle un poquito más de visibilidad a lo que yo quiero mostrar. Ahí está. Sean estos los planos alfa y beta y nos interesa determinar el ángulo que existe entre esos dos planos. El primer requisito para encontrar el ángulo entre dos planos es que esos planos no sean paralelos, porque si es que esos planos fueran paralelos, entonces no es posible determinar el ángulo sería infinito, ¿cierto? Entonces la primera condición es que esos dos planos sean planos concurrentes, ya planos que se van a intersectar o van a concurrir en algún lugar, en este caso en una recta. Bien, entonces tenemos ahí los dos planitos, claramente no son paralelos, voy a ver si es que hay algo más para aceptar por este lado. Ahí está. Bueno, si es que en algún momento se llega a cortar el audio o el video, por favor me lo hacen saber. Ahora vamos a ver cómo determinar el ángulo entre esos dos planos. Para encontrar el ángulo entre dos planos cualesquiera existen dos métodos. Uno un poquito más largo que el otro, pero ambos muy aplicables. Y la elección de entre uno de ellos va a depender de los datos que tengamos. Ambos van a servirnos, pero dependiendo de algunos casitos, uno es más fácil que el otro, ¿no? Pero ambos nos van a llegar a la misma solución para cualquier ejercicio. El más corto de ellos se llama el método del punto exterior, que consiste en tomarse un punto tal que ese punto no pertenezca a alfa y tampoco pertenezca a beta. Entonces tomamos un puntito cualquiera, ahí está el punto. La idea es que ese punto no pertenezca ni a alfa ni a beta, ¿vale? Si es que perteneciera a alfa o beta, el método no funciona. Entonces, ese es el principal requisito. Luego, por ese punto que hemos tomado, que ya sabemos no pertenece ni a alfa ni a beta, lo que hacemos es trazar un par de rectas. Por ejemplo, esta que está aquí. Voy a dibujarla en otro color para que se pueda ver un poquito mejor. Por ejemplo, esta recta, a la cual llamaríamos M, que pasa por el punto, pero es a su vez perpendicular al plano alfa. Ahora tomamos otra recta también que va a pasar por el punto, pero ahora va a ser perpendicular a beta. Ahí está. Y esto es perpendicular a beta. Eso es clave en este ejercicio, que esté completamente perpendicular. Ahora vamos a etiquetar a esa recta como la recta S. Entonces tenemos ahí los elementos. Al punto vamos a nombrarlo, por ejemplo, como el punto B. Ahí está el punto B. Ahora tenemos la recta M y la recta S. Pues entonces fíjese lo siguiente, que el ángulo entre alfa y beta claramente se ve reflejado entre el ángulo entre la recta S y la recta M. Y ese ángulo puede ser este de acá, al cual podemos llamar como phi o tita. El ángulo entre S y M.
Ahora, seguramente algunos están observando lo siguiente, ¿cierto? Pero ese no parece ser este ángulo que está aquí, porque claramente el de aquí abajo parece ser un poquito más grande que el de aquí arriba. ¿Eso es claro? Claro que sí. Eso está bien la observación. Lo que pasa es que el ángulo entre dos planos o el ángulo entre dos elementos siempre va a ser el ángulo menor. Fíjate que aquí tenemos dos opciones. Tita o el otro ángulo que es el complemento al que podríamos llamarlo como phi, ¿verdad? Phi o tita. La intención es que phi y tita van a sumar siempre 180. Pues lo mismo va a ocurrir aquí. Aquí en los planos tenemos un lado que va a ser el ángulo menor y tenemos el otro que va a ser el ángulo mayor, ¿verdad? No importa cuál sea mayor o menor, lo que importa es que el ángulo para nosotros va a ser el de la menor abertura, vale decir, el ángulo menor. Entonces, teniendo la recta M y S, simplemente sería identificar al ángulo menor y lo etiquetaríamos como tita. De esa manera, tita representa el ángulo entre S y M y también entre alfa y beta. Pero claramente tenemos a M y a S en rectas. Eso, recordemos que en proyecciones tendríamos S1, S1, S2, M1, M2, que son las proyecciones de la recta M y S, y a su vez B1 y B2, que son las proyecciones del punto B. Entonces, indicaría que tita también estaría en proyección, es decir, tita 2 se encontraría entre S2 y M2, tita 1 entre M1 y S1, pero no nos sirve tener en proyecciones el ángulo. Lo que más bien nos interesa es tenerlo todo en verdadera magnitud. Entonces, aquí aplicamos los conceptos de abatimientos. Si es que abatimos la recta M y la recta S, entonces van a quedar las dos rectas emplazadas en un plano, en el plano horizontal o en el plano vertical, pero ya van a quedar realmente tal como se ven en el espacio. Es decir, el ángulo se va a conservar. Entonces, al abatir S y M, tendríamos S abatido y M abatido. Ahí se encontraría el ángulo real entre las rectas S y M. Y claramente tita se encontraría, bueno, tita también se representaría el ángulo entre esos dos planos. Fíjate, entonces, que para realizar el abatimiento de las rectas S y M no tenemos que acordar de lo que habíamos avanzado en la clase anterior, que solamente se abaten planos, solamente se abaten planos. Entonces, pues tendríamos que abatir la recta S y M, pero no se abate solamente la recta S y M, al contrario, se hace contener en un plano porque solamente se abaten planos. Entonces lo que haremos es definir el plano que contiene a ambas rectas. Tenemos esta por acá. Yo estoy simplemente esquematizando. Tenemos esto por acá. Y voy a finalizar con un trazo predictivo, algo que me pueda ayudar a hacerlo más fácil. Ahí está. Ese va a ser el planito entonces si contiene a la recta S y a la recta M, al cual podemos nombrarlo, por ejemplo, como gamma. Entonces luego abatiríamos gamma y juntamente con gamma la recta S y la recta M, ¿cierto? Y ya tendríamos el ángulo tita. Para esto solamente es cuestión de acordarnos la clase anterior en lo que hemos hecho abatimiento de una recta, ¿verdad? Solamente que aquí son dos rectas. Nada complicado. Vamos a entonces llevar esto al sistema depurado y comenzaríamos trazándonos la línea de tierra. Aquí tenemos a la línea de tierra. Ahora necesitamos a los planos alfa y beta. Entonces vamos a darnos esos datitos de los planos alfa y beta. No importa cómo sean, el método va a funcionar. Aquí está. Vamos a decir que ese es el plano alfa y colocaríamos vertical de alfa. Y esto va a ser la horizontal de alfa. Tenemos ya uno de los dos planos que van a ser nuestros datos. Ahora vamos a dibujar al plano beta.
Y para salir fuera de lo común, porque sabemos que el método tiene que funcionar para cualquier dato, entonces voy a dibujarme un planito beta, por ejemplo, de esta manera. Aquí está vertical de beta, horizontal de beta. Ustedes no tienen que memorizarse estos pasos. Repito, ustedes no tienen que memorizarse estos pasos. O sea, los pasos sí memorizarse, pero no con el ejercicio, no siempre con este plano, no siempre con este otro plano, sino entender el concepto de la geometría descriptiva. En primer caso, bueno, en primera instancia, tenemos que asegurarnos de que los planos no sean paralelos. Claramente no son paralelos, porque si fueran planos paralelos, vertical de alfa y vertical de beta serían paralelos, horizontal de alfa y horizontal de beta también serían paralelos. Entonces, en este caso no lo son. Luego tendríamos que trazarnos el puntito B y asegurarnos de que ese punto no pertenezca a alfa y tampoco a beta. Entonces trazamos ese puntito B. Vamos a trazar por algún lugar el puntito B. Yo, por ejemplo, por este lado. Aquí está el puntito B. Vamos a decir que esto es B sub 2. Y lo que está aquí abajo, B sub 1. Bien, ahora vamos a asegurarnos de que realmente el punto B no pertenezca a alfa ni a beta. Bueno, si es que el punto B perteneciera a alfa, entonces el punto B tendría que pertenecer a una recta del plano alfa, ¿verdad? Y lo más fácil es siempre tratar de hacer contener al punto B en una recta horizontal o frontal. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir aquí que el punto B no pertenece, ¿cierto? No pertenece a alfa y tampoco a beta. Ustedes lo pueden escribir, yo no voy a escribir. Entonces vamos a asegurarnos. El primer paso, yo voy a escoger la recta horizontal. Repito, este paso que voy a hacer es apenas para comprobar que el punto B no pertenece a alfa ni a beta. Vamos a probar con alfa. Entonces agarramos y nos acordamos de cómo es una recta horizontal, de un plano. Si no saben cómo es una recta horizontal de un plano, no hay problema. Lo que hacen es trazarse una paralela a la línea de tierra, una paralela a la horizontal de alfa, que pasa por B1, y luego una paralela a la línea de tierra que pasa por B2. Bueno, un poquito más arriba quizás, por ahí. Ahí está, la recta se va a llamar H, esto va a ser H1 y esto va a ser H2. Lo que estoy haciendo es intentar dibujar una recta de alfa, una recta horizontal de alfa que pase por el punto B. Sé que una recta horizontal de un plano siempre va a tener su proyección horizontal paralela a la traza horizontal y la vertical es paralela a la línea de tierra. Eso debemos acordarnos de este capítulo de la recta. Ahora, vamos a sacar la traza de H. Entonces, desde aquí levantamos hasta este punto. Ahora, si es que este punto que hemos encontrado llega a quedar sobre la vertical de alfa, entonces el punto B pertenece al plano. Pero en este caso, como esto no nos está quedando en ningún lugar de la vertical de alfa, entonces el punto B no pertenece al plano. Así de simple, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este punto es la traza de H, vertical de H. Si es que vertical de H cae sobre la vertical de alfa, es decir, por ejemplo, si nos hubiera caído por aquí, un ejemplo, entonces eso significaría que la recta pertenece al plano. Y también. Pero como no nos ha caído ahí, entonces nos alegramos y estamos contentos con el punto B que nos hemos tomado arbitrariamente. Y de esa manera hemos verificado que el punto B no pertenece a alfa. Ustedes van a hacer lo mismo con el plano beta. En este caso, pues la H1 se trazarían por B1 paralelo a horizontal de beta. Bueno, podemos hacerlo una vez, fíjate otra vez.
vamos a comprobar ahora que el punto no pertenece a beta. Lo que hacemos es trazar una paralela a horizontal de beta primeramente, por ejemplo, que pase por B1. Ahí está. Luego una paralela a la línea de tierra que pasa por B2. Ahí está. Ahora sacamos la traza de esa recta, que es simplemente unir esto con lo que está aquí arriba. Aquí está. Nuevamente, como este puntito que llegaría a ser la traza vertical de H no cae sobre la traza vertical de beta, entonces la recta H no está contenida en beta, por lo tanto el punto tampoco. De esa manera, hemos verificado que el punto B no pertenece ni a alfa ni a beta. Eso debería ser algo muy sencillo para todos, identificar eso, porque eso es algo teórico, no como cuando una recta pertenece a un plano. Bien, ahora con lo que estamos en ángulos. Primeramente, tenemos el punto B ya bien dibujadito y asegurándonos de que no pertenezca a alfa y a beta. Nos trazamos una recta, por ejemplo, M, que pasa por el punto B y es perpendicular a alfa. Entonces, trazamos la recta M. Colocan la regla de modo que esté perpendicular a vertical de alfa. Yo voy a suponer que eso es perpendicular y la recta se va a llamar B. Pero la recta se va a llamar M. Necesariamente esto tiene que ser M2, que pasa por B sub 2, porque M tiene que pasar por B, y es perpendicular a la vertical de alfa. Ahí está, perpendicular a vertical de alfa. Siempre pongan ese símbolo de perpendicularidad ustedes. Yo muchas veces no lo coloco porque no quiero ensuciar la hoja, pero ustedes sí. Ahora, M1 tendrá que ser perpendicular a horizontal de alfa. Yo voy a suponer que este trazo es perpendicular a horizontal de alfa simplemente porque no puedo saberlo. Pero debe pasar por B1. Ahí está. Y esto tiene que ser M1 pasando por B1 y perpendicular a horizontal de alfa. Ahora tenemos la recta M. Vamos a trazar la recta S, que ahora es perpendicular a beta. Por lo tanto, S2 pasará por B sub 2, S1 pasará por B sub 1, porque S tiene que pasar por el punto B. Vamos a colocar la regla de modo que esté perpendicular a vertical de beta. Yo voy a suponer que esto es perpendicular. Ahí está. Bien. S2 pasará por B sub 2. Tendrá que ser perpendicular a vertical de beta. Ahí está. Perpendicular a vertical de beta. S2. S1, en este caso va a ser también, no voy a mover ni la regla porque es lo mismo. Tendré que pasar por B sub 1 y ser perpendicular a la horizontal de beta. No es necesario que esté tan grande, lo voy a dibujar hasta ahí nomás. Y esto tendrá que ser S1. Perpendicular a horizontal de beta pasando por B sub 1. Ya tenemos a ambas rectas. Esas dos rectas contienen al ángulo θ, pero lo tendríamos en proyección. Es decir, entre S2 y M2 se encontraría θ2, entre S1 y M1 se encontraría θ1, pero no nos sirve. Eso está en proyección. Necesitamos ver las cosas en verdadera magnitud. Entonces, lo que hacemos es abatir S y M, y para eso hemos acordado que vamos a hacerlos contener a ambas rectas en un plano, en este caso en gamma. Y bueno, como son dos rectas que se intersectan, sí es posible que por esas dos rectas que se intersectan, S y M, se pueda definir un plano. Vamos a ver si es que alguien está esperando. Ahí está. Y para definir el planito por dos rectas que se intersectan, basta con sacar las trazas de las rectas. Entonces yo voy a sacar las trazas de las rectas.
Comenzando por S. Esto tiene que ser BS. Colocamos BS. ¿Verdad? Tiene que ser BS. Ahí está. Si hacemos intersectar S2 con la línea de tierra y desde ahí descendemos hasta S1, esto tiene que ser la traza horizontal de S. Y marcamos como HS. Ya está. Hacemos lo mismo, bueno, voy a agrandar un poquito porque no se nota mucho, quizás en los celulares, ahí está HS. Ahora sacamos las trazas de la recta M. Entonces, por ejemplo, si es que hago chocar M1 con la línea de tierra y desde ahí levanto hasta M2, esto de aquí tiene que ser la traza vertical de M. Ahí está. Ahora me falta obtener la traza horizontal. No hay necesidad de hacerlo porque yo sé que ya son elementos suficientes. Y enseguida les voy a explicar el por qué. Primeramente, para tener la traza vertical de gamma, debo unir las dos trazas verticales, es decir, BS con BM, que son las trazas de nuestras rectas sin análisis ahora. Y trazamos. Esto tiene que ser la vertical de gamma. ¿Verdad que sí? Ahora, horizontal de gamma tiene que pasar por la horizontal de S y por la horizontal de M, aunque no he sacado la horizontal de M. Bueno, tendría que unir HS con HM, pero no tengo HM. Lo que sí sé es que también tiene que unirse con el punto de ahí, donde vertical de gamma intersecta la línea de tierra. Por lo tanto, directamente desde ese punto, uno con HS. Y eso sería la horizontal de gamma. Si ustedes sacan HM, van a darse cuenta que al prolongar va a dar lo mismo, van a estar por aquí, ¿no? Le va a dar lo mismo, ¿vale? Yo no lo he hecho simplemente por dejar un poquito más de espacio libre. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Todo claro? Porque luego no vamos a hacer más ángulos, ¿no? Sí, ¿Se entiende? sí, todo claro, Auxi. Sí, se entiende, sí. Muy bien. Ok. Seguiremos entonces. Ahora, teniendo ya a nuestro plano gamma definido, sabiendo que gamma contiene a S, a M y por ende al ángulo, lo que tenemos que hacer es abatir gamma. Tenemos que abatir gamma y obviamente juntamente cuando gira gamma en el abatimiento van a girar las rectas S y M que nos interesan. Entonces, solamente queda abatir. Pero para hacer el abatimiento necesitamos definir cuál va a ser la charnela. ¿Va a ser vertical de gamma o será horizontal de gamma nuestra charnelita? ¿Cuál de las dos será nuestra charnela, verdad? Podemos elegir cualquiera, realmente cualquiera de las dos. Ayer hemos hecho abatimientos con las dos trazas. Yo por este caso voy a ocupar vertical de gamma como la charnela o el eje de abatimiento, también conocido como bisagra. Entonces, el primer paso es señalar que realmente va a ser nuestra charnelita. Colocamos el símbolo, que saben que es como una especie de corchetitos abiertos. Ya está. Lo mismo tienen que colocar por este lado, yo no lo voy a colocar por falta de espacio, no, pero ya hemos señalado que va a ser la charnela o el eje de abatimiento. Muy bien.
Ayer habíamos hablado que hay ciertas cositas de una recta que pueden estar ya abatidas. Si estamos ocupando como vertical de gama, como la charnela, entonces las trazas verticales de las rectas son puntos que están en el eje de giro, en el eje de abatimiento. Por lo tanto, esos puntos no sufren cambios a la hora de girar el plano. Tienen que acordarse la clase de ayer, ¿verdad? Eso indicaría que BS también llega a ser BS abatido. Por lo tanto, ahí también se encuentra lo que es BS abatido. Asimismo, VM, como es un punto que está en el eje de abatimiento, también llega a ser un puntito ya abatido. VM abatido. Todo lo abatido lo colocamos entre paréntesis. Voy a colocar más aquí. Ahora sí está más bonito. Muy bien. Entonces, fíjate que ya conocemos un punto abatido de S y un punto abatido de M. Tenemos que abatir la recta S y M. Y hemos acordado que para abatir una recta, basta con abatir dos puntos de las rectas. Unimos los dos puntos abatidos, tenemos la recta abatida. Tendríamos que tomarnos un punto de M, abatirlo. Con eso tendríamos ya dos puntos de M, ¿no es cierto? El punto que hemos tomado de M y el punto VM abatido. Lo unimos, tenemos M abatido. Tenemos BS abatido. Tomamos un punto más de S, lo abatimos, unimos con BS abatido y tendríamos ya S abatido. Pero fíjate que podemos ocupar el punto B de ambas rectas, porque el punto B pertenece tanto a S como a M. Por lo tanto, abatiendo el punto B, ya nos ahorraríamos trabajo, porque ese punto B va a funcionar para ambas rectas. ¿Verdad que sí? Entonces, nos conviene abatir el punto B. Pero si es que ustedes gustan y quieren darse más trabajo, pues toman un punto de S, lo abaten, toman un punto de M, lo abaten, unen los puntos abatidos para tener S abatido y M abatido. Como nos gusta ser prácticos, yo voy a ocupar el punto B. Entonces vamos a abatir el punto B. Todo lo que tiene que ver con abatimiento yo lo voy a hacer en color verde para poder distinguir algunas cositas. Bien. Entonces, como estamos ocupando a vertical de gama, la traza vertical de gama como el eje de abatimiento, entonces recordemos que ocupo la proyección vertical también del punto. Por lo tanto, por ahí trazo una perpendicular a la charnela. ¿Verdad que sí? Yo, por ejemplo, la trazaré hasta ahí. Fíjate que no me está importando qué tan grande es. Yo por ese lugar. Luego trazaríamos una paralela a la charnela, también por B2. Entonces, trazamos una paralela a la charnela que pasa por B2. Por ejemplo, por ahí. Ahí está, la paralela a la charnela. ¿Para qué sí? Paralela a la charnela. Voy a colocar una flechita solamente para guiarnos, que es paralela a la charnela. Ahora, recordemos que hay una distancia que se copia del punto y hemos acordado que si usamos la proyección vertical, entonces tenemos que copiar el valor del alejamiento del punto y es precisamente lo que vamos a hacer ahora, copiar el alejamiento del punto. Vamos aquí y copiamos el valor del alejamiento del punto. Yo voy a nombrarlo como A minúscula de alejamiento. Ese valor de A minúscula debemos copiarlo en la paralela a la charnela y hemos visto que lo más práctico es agarrar un compás y hacer que el radio del compás sea el alejamiento del punto. Entonces yo voy a copiar exactamente el valor del alejamiento del punto. Ahí está. Y partiendo de este B2, hago centro en B2 con el radio igual al alejamiento del punto, cortamos sobre la paralela. Ahí está. Este punto que hemos encontrado a cortar llega a ser nuestro puntito N. ¿Verdad que sí?
y M llega a ser el punto de la intersección de la perpendicular con la charnela. Si es que no han venido a la clase de ayer, entonces no van a poder esta parte, se les va a complicar. Y esto llega a ser M. Ahí está M. Luego, nuestro radio de giro, de abatimiento, es la unión de MN. Ahí está. Pero no olvidemos que hemos copiado una distancia, por lo tanto debemos acotar esa distancia. Vamos a acotar la distancia. Indicando que esto también equivale a A minúscula. Luego, finalmente, centro en M, radio hasta N, centro M, radio N. Giramos en el sentido horario o antihorario hasta cortar a la perpendicular. Entonces, giramos hasta cortar a la perpendicular y marcamos el sentido de giro. Ahí está. Y vamos a marcar el puntito donde corta la perpendicular. Y ese punto llega a ser nuestro punto buscado, que es B abatido. Necesitamos dar la etiqueta. Ahí está, B abatido. Finalmente, uniríamos B abatido con BS. Un momento, yo voy a mover este B sub 2. Permítame hacer ese cambio de etiqueta para que no quede ahí todo tachado. Esto es B sub 2. Ahora sí, voy a unir el punto B abatido con BS abatido. Y como son rectas que van a hacer mi solución, yo lo voy a nombrar con rojito. Bueno, lo voy a trazar con rojo. Y por lo general un poquito más gruesito. Esto llegaría a ser S abatido. Ahora voy a unir a B abatido con BM abatido. A B abatido con BM abatido. Trazo. No voy a hacer apenas hasta ahí. Y voy a repintar un poquito. Bueno, espero que esté un poquito chueco. Ahí está mejor. Y voy a repintar una vez más para que quede mucho más visible la solución. Esto llegaría a ser claramente la recta M abatida. Y hemos dicho que una vez que hemos abatido, pues el ángulo ya quedaría entre esos dos elementos. Por lo tanto, ya podemos marcar el ángulo. Yo voy a marcarlo. Por ejemplo, aquí, el ángulo menor. Fíjate que entre M y S hay dos ángulos, el mayor y el menor, ¿verdad? Vamos a marcar el menor. Por ejemplo, yo marcaré de esta forma. Y eso es tita. Ahí está. Y en un costadito ustedes escriben, pues tita es el ángulo entre M, S. Es lo mismo entre alfa y beta. ¿Verdad que sí? De esa manera hemos dado solución a este ejercicio y hemos hecho dos cosas. Hemos encontrado el ángulo entre dos planos y a la vez hemos encontrado el ángulo entre dos rectas. O sea que hemos avanzado dos cosas en una sola. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, Auxi.
Clarísimo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya no vamos a hacer más ángulos, ¿no? Hemos avanzado en este ejercicio dos cositas. Ángulo entre dos rectas, que simplemente sería teniendo las dos rectas S y M, que para ustedes van a ser datos sí o sí, forman el planito, abaten el plano y marcan el ángulo. Ángulo entre dos rectas. Ya hemos hecho aquí mismo. Ángulo entre dos planos, bueno, el pasito era tomarse un puntito B y trazarse M perpendicular a alfa, S perpendicular a beta y ya está. Forman el planito y tienen el ángulo, ¿no? Tengo dos cosas, hemos avanzado ahorita en un solo ejercicio. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, buenas noches. ¿Nos podría dar pautas para cómo resolver ángulo entre dos rectas que se cruzan? Entre dos rectas que no se intersectan, ¿verdad? Sí, que son alabiadas. Bueno, es sencillo. En este caso, estas dos rectas sí se intersectan, ¿no? En el punto B. Pero les puede dar un casito donde seguramente las dos rectas no se van a intersectar. Y ustedes pensarán, pero dos rectas que no se intersectan tampoco forman un ángulo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que en geometría descriptiva sí se considera esos casos. Y les voy a explicar aquí, un extra va a ser esto, ¿ya? Si ustedes tienen dos rectas, por ejemplo, la recta R y la recta T, tal que las dos rectas no se intersectan, son rectas alabeadas, son rectas que se cruzan en el espacio, que no tienen un punto en común. ¿No? Ustedes pongan un lápiz encima de manera que no estén intersectados, van a ver que son rectas que se cruzan, ¿vale? Voy a entender un poquito más esto. Ahí está. Llamemos esta recta la recta T. Lo que se hace es simplemente tomarse un puntito de cualquiera de las dos rectas, sea R o sea T. Por ejemplo, yo voy a tomar un puntito de R y a ese punto lo voy a nombrar como el punto A. Luego, se trazan por el punto A una paralela a la recta T. Va a ser T. T', pero vamos a dar otro nombre, por ejemplo, la recta Q. Que existe entre R y Q. Y ese ángulo es phi, supongamos, donde phi es el ángulo entre R y Q, pero en realidad es el ángulo entre R y Q. ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? Ha quedado solamente. Pues yo me pregunto. A mí me sale 68.4 grados, digamos. Bueno, entonces a otro le va a salir 67.5, a otro seguramente 69.8 y así. Pero no va a variar mucho. Entonces yo puedo decir, bueno, los que han sacado entre 67 y 69
grados, han hecho bien y es fácil de corregir. Entonces tú miras, ¿está en este rango? Sí. Entonces de 100 corriges el ejercicio, pero si te da un ángulo, de, por ejemplo, de 89 grados, es muy alejado. Dices, no, está mal, ¿para qué voy a revisar el procedimiento si está mal? ¿No? Eso si fuera examen impreso. Ya, pero si fuera examen así como para copiar datos, no es conveniente. Y el método del ingeniero Camacho realmente a mí no me gusta y ustedes deberían reclamarle a su docente, ¿ya? Fíjense que las prácticas que yo les doy tal que todos tengan solución única y los ejercicios son fáciles de copiar. En cambio, en los ejercicios de su docente, el ingeniero Marco Camacho, no es que esté en contra de él, pero prácticamente se pierde una gran parte del tiempo en copiar el ejercicio con esos datos, ¿no es cierto? Y resolverlo recién. A mí la verdad me parece injusto para ustedes que les entregue de esa manera. Pero es cosa del docente, no es asunto mío. Si él fuera un poquito más considerado, quizás les pondría ejercicio, bueno, la gráfica de los ejercicios sería mucho más fácil de copiar y tendría que tener soluciones únicas como las que yo doy en su práctica. Bien, si no hay más preguntas, comenzaríamos con el apartado de giros o cambios de plan. ¿No hay preguntas sobre esto? ¿A ustedes también les parece un poco molestos la forma en que plantea sus ejercicios el ingeniero Marco Camacho? ¿O es que yo como auxiliar soy el único que me estoy quejando? No, es mucho tiempo para copiar. ¿Verdad que sí? Confirmo. Confirmo por 2. Ya veo que no soy el único, ¿no? Pero ustedes díganle eso de su docente, no tiene por qué agarrárselo con ustedes, ¿no? Díganle que ponga algo más bonito. Bien, voy a ocultar esta capa y vamos a ver un poquito acerca de ángulos. Digo, acerca de cambios de plano. Voy a intentar abrir, ahora sí, verón de giros. No sé cuál esté más directo. Cambios de plano podemos hacer. Cambios, por favor. Vamos a hacer esto. Vamos a abrir. Por si acaso estoy borrando otro documento. Ya se ha borrado. Bueno, aquí hay un poquito acerca de cambios de plano. No sé qué hay ahí, pero ahorita vamos a ver qué hay ahí. Bien. Voy a comenzar esa capa, ya no me sirve. Voy a desactivarla. Esta capa sí me sirve, no la voy a desactivar. Esta capa sí me sirve, claro que sí. Esta capa también me sirve. Y esta otra capa también me sirve. ¿Y dónde está la del punto? A ver, esta otra también sirve. Esta otra sirve. Sirve. Claro que sirve. Aquí está. Bien. Ya sé lo que vamos a hacer. Voy a eliminarla. Otro texto. Esto está bien. Y esto también lo voy a eliminar. Y ahora sí, comenzaremos. Aquí hay unos convenios, notaciones y convenios. Y vamos a activar un poquito. ¿Qué es esto? El plano. Estoy buscando uno que es el punto. Esto es. ¿Ya? Un momento voy a mover un poquito mi gráfica para que no quede ahí tan feito. Por ahí está bien. Muy bien. Y finalmente, ahí te está sobreponiendo dos textos. Bien, ahora sí. Vamos a ver el cambio de plano y primeramente vamos a hacer el punto en los cambios de plano. ¿Ya? Estas gráficas yo ya tengo hechas, las he guardado porque supuse que algún día las iba a volver a ocupar. Todas están en el curso de geometría descriptiva, que es un tiempo ya saben de su existencia, pero
Solo es para que sepan de dónde tengo, no es que vengo preparado, es que me sé de memoria, ¿no? Convenios y notaciones. Cambio de plano vertical. Cuando hacemos un cambio de plano vertical, bueno, antes que nada, primeramente vamos a crear una nueva capita y explicar qué es un cambio de plano. Un cambio de plano simplemente es cambiar uno o los dos planos de proyección por otro similar, ¿ya? La idea es enriquecer el sistema de proyecciones. En este caso, fíjate que aquí tenemos el plano vertical de proyección, el plano horizontal de proyección, pero por alguna razón, ¿no? Por algún interés en particular, a mí me interesa que este ya no sea el plano vertical. ¿Por qué? Porque, no sé, las proyecciones no me gustan como se ven o esas cosas. Y yo digo, mejor, ¿qué tal si ahora tengo otro plano vertical? Y entonces voy a proyectar ahí mis objetos y de esa manera tener nuevas proyecciones, porque fíjate que B2' y B2 no son lo mismo, ¿no ve? Entonces, de alguna manera quizás me va a ayudar. Esa es la idea, enriquecer el sistema proyectivo, el sistema de proyecciones, ¿ya? Eso es que quede claro. Cambios de planos es simplemente trazarse nuevos planos de proyección, sea este un nuevo plano vertical o un nuevo plano horizontal, ¿no es cierto? Con la finalidad del mismo objeto, del mismo punto, de la misma recta, de la misma superficie, tener otras proyecciones que igual las podemos trabajar, ¿ya? Ese es lo que es un cambio de plano. Entonces, podemos hacer un cambio de plano vertical. Este es un cambio de plano vertical porque este era el vertical. Ahora, este es el plano vertical. Es mi nuevo plano vertical. Entonces, tengo que proyectar ahí las cositas. Pero seguramente hay ciertas notaciones, algunos convenios que yo debo realizar. Primeramente, si hacemos un cambio de plano vertical, como en este caso, las proyecciones horizontales son invariantes, ¿ya? Las proyecciones horizontales son invariantes y se conserva la cota. Eso ustedes incluso pueden anotarse, ¿ya? O sea, eso es como su chanchulla de ustedes para dominar cambios de plano, porque muchas veces les complica. Repito, en un cambio de plano vertical, las proyecciones horizontales se mantienen. Por ejemplo, aquí tenemos al punto B. Originalmente, este es el plano vertical, este es el plano horizontal, ¿verdad? Entonces, aquí está B2, la proyección vertical del punto B, y aquí está B1, la proyección horizontal del punto B. Perdón, esta es la vertical, ¿verdad? Y esta es la horizontal, las proyecciones del punto B. Pero ahora yo estoy haciendo un cambio de plano vertical, por lo tanto, claramente voy a obtener nuevas proyecciones verticales. Entonces, voy a proyectar el punto B nuevamente. El plano horizontal no ha cambiado, ¿verdad? El plano horizontal ha quedado intacto. Entonces voy a proyectar al puntito B en el plano horizontal primeramente. Ahí está. Fíjate que donde estaba B1, ahí está B1', la nueva proyección horizontal del punto B. Por eso decimos que las proyecciones horizontales son invariantes, no varían, ¿ya? Donde está B1, ahí va a estar B1'. En caso de una recta, donde está R1, ahí va a ser R1'. Siempre y cuando hablemos de cambios de plano vertical. ¿Listo? Y se conserva la cota. Claro que sí, fíjate que esta altura es la cota del punto, ¿verdad? Pero también esto sigue siendo la cota del punto. ¿Verdad que sí? Entonces la cota se va a mantener. ¿Ya? Una cosa esta parte. Como tenemos el plano vertical nuevo y el plano horizontal también, ¿verdad? Nuestro nuevo sistema de proyección sería ahora el vertical prima con horizontal prima. Esto llega a ser vertical prima, ¿verdad? Entonces, está en dos planos, ¿no? Está en el vertical y está en el horizontal. Es decir, las proyecciones del punto B están en dos planos. Y como ustedes se acordarán, cuando teníamos así, en el capítulo del punto, lo que hacemos era abatir el plano, ¿verdad? Abatir el plano vertical en sentido horario. Lo mismo hacemos aquí. El plano vertical se va a abatir y junto con él va a girar B2, por ejemplo, y va a quedar emplazado ahí. ¿Verdad que sí? Va a quedar emplazado ahí. La nueva línea de tierra sería pues la intersección del... La nueva línea de tierra
sería la intersección del plano vertical nuevo con el plano horizontal. Entonces, eso nos genera la nueva línea de tierra. Originalmente, esta era, que era la intersección de vertical con horizontal primitivos. Ahora, esta es la nueva línea de tierra. ¿Por qué decimos que se conserva la cota? Porque fíjate que aquí había una cota y esa misma cota también va a estar aquí. ¿Verdad que sí? Tiene que ser la misma cota. Por eso es que esta regla se cumple. ¿Ya? Ahora la segunda, si hacemos un cambio de plano horizontal, en este caso la gráfica ya nos va a ayudar, pero háganse de cuenta que es un cambio de plano horizontal, es inverso. Si en el vertical las proyecciones horizontales eran invariantes, ahora las verticales son invariantes. Y si aquí se conservaba la cota, aquí se conserva el alejamiento. ¿Ya? Así es. Tengo una gráfica de eso que les voy a mostrar en un instante. Ahora lo podemos mostrar ahora, dependiendo, así tenemos por acá. A ver, voy a mover esto, activar esto. Aquí está, fíjate. Tenemos el planito horizontal, ¿verdad que sí? Y aquí tenemos un puntito al cual recibe el nombre de B. Entonces, en un cambio de plano horizontal, las verticales se mantienen. Este es el punto B. Donde estaba B2, ahí'. ¿Te das cuenta? Donde está B2, ahí está B2'. Porque la proyección vertical no ha cambiado. La horizontal originalmente era aquí, pero ahora, como este es el nuevo plano horizontal, ahí se proyecta el nuevo punto B. Entonces aquí tenemos a B1', que es la proyección del puntito B sobre el nuevo plano vertical, el plano horizontal. Y tenemos aquí a B1'. Luego se hace el abatimiento nuevamente y B1' llega a caer en este lugar. La distancia que hay desde ahí a la nueva línea de tierra es la misma que había originalmente desde aquí hasta aquí. O sea, el alejamiento se conserva. ¿Ya? No es algo para confundirse, así que lo voy a... perdón. Vamos a seguir con el ejemplo anterior para que podamos tener un poquito más clarito las cosas. ¿Vale? Bien. Seguiremos. Otra reglita importante, que son hasta aquí abajito, ¿no? Por cada cambio de plano se añade un subíndice, 1, 2, 3, 4, a la línea de tierra según el cambio de plano realizado. Como este es el primer cambio de plano, entonces ponemos L1, T1. Si hiciéramos un segundo cambio de plano, colocaríamos L2, T2. Si haríamos un tercer cambio de plano, L3, T3, así sucesivamente. Ahora, otro. Si se ha realizado un cambio de plano vertical, se coloca un apóstrofe sobre la etiqueta LT. Obviamente necesitamos en algún lugar identificar si se ha realizado un cambio de plano vertical o un cambio de plano horizontal. Supongamos que estamos realizando un cambio de plano, el primer cambio de plano, por lo tanto, sería, este es el original, LT. Pero como hemos realizado un cambio de plano, colocamos L1, T1. Pero no sabemos si es que ese cambio de plano ha sido horizontal o vertical. Si es que ha sido horizontal, lo dejamos tal cual. Si es que ha sido vertical, colocamos comillitas. L1', T1'. Entonces el 1 indica que ha sido el primer cambio de plano y las comillas que ha sido un cambio de plano vertical. Ahora, si hiciéramos un segundo cambio de plano, colocaríamos L2, T2. Si fuera un cambio de plano horizontal, lo dejamos tal cual. Y si nuevamente hubiese sido un cambio de plano vertical, colocamos comilla y comilla. ¿Se ha entendido? Como etiquetar a la línea de tierra. Así se los etiqueta. ¿Ya? Así de fáciles. Ahora, finalmente, se coloca una apóstrofe sobre las notaciones proyectivas de los elementos por cada cambio de plano realizado. Es decir, si has realizado un cambio de plano, fíjate que aquí tenemos un cambio de plano, por lo tanto, ahora tendríamos aquí las proyecciones B1 y B2'. B1', B2'. Prima, ¿por qué? Porque son las proyecciones del primer cambio de plano. Entonces, originalmente el punto B estaba así, B1, B2. Ahora,
como hemos realizado un cambio de plano, colocamos B1', B2'. Sin importar si ha sido el cambio de plano vertical o horizontal, se colocan las comillitas. Ahora, si después de ese cambio de plano hemos realizado otro cambio de plano, entonces ahora sería B1' y B2'. Si hubiéramos hecho un tercer cambio de plano, sin importar si es vertical o horizontal, colocaríamos B1 triple comilla y B2 triple comilla. Y así es fácil lo que es el cambio de plano. ¿Se ha entendido? ¿Todo claro? ¿Ha quedado claro lo que es las notaciones y convenios? Todo claro, Auxi. Muy bien. Generalmente son las notaciones los que un poquito les hace confundir a todos. Pero aquí hemos visto que con unas cuantas palabritas, bueno, muchas palabras, se ha explicado eso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora de cambios de plano. Ya vamos a, como aprovechando la gráfica, vamos a hacer un ejercicio de cambio de plano vertical. Entonces vamos a dibujar un puntito, por ejemplo. Aquí está. Colocamos LT, ¿no? LT. Vamos a dibujarnos un puntito. Por ejemplo, este punto. Un punto similar al que tenemos aquí. Esto ha de ser B2. Esto ha de ser B1. Y vamos a realizar un cambio de plano vertical o horizontal, en este caso vertical, ¿ya? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre podemos definir la nueva línea de tierra, ¿ya? La línea de tierra nueva o la nueva línea de tierra es algo que nosotros vamos a darnos a nuestro gusto, ¿ya? O puede ser dato, pero por lo general vamos a darnos a como más nos convenga o más nos guste. Para que se parezca a la gráfica, yo voy a decir que esta va a ser mi nueva línea de tierra. Ahí está, mi nueva línea de tierra. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? Ahora, tenemos que identificar lo siguiente. Vamos a primeramente identificar con la línea de tierra original. La línea de tierra original tiene dos partes. La parte de arriba y la parte de abajo. ¿Verdad que sí? La parte de arriba y la parte de abajo. En la parte de arriba se encuentra la L y en la parte de abajo se encuentra la basita. ¿Cierto? Entonces, a esta nueva línea de tierra tenemos que definir cuál va a ser arriba y cuál va a ser abajo. Por ejemplo, si yo quiero que esta parte sea la de abajo, entonces debo colocar aquí las basitas. ¿Verdad que sí? Las basitas. ¿Ya? Las basitas. Si quiero que esta parte sea la de abajo, entonces aquí coloco la basita, porque la basita está en la parte de abajo. ¿Se entiende? Entonces, dicho eso, ya vamos a comenzar. Otra reglita que me olvidé colocar es esta parte de aquí, ¿no? Se añade una franja a los extremos de la línea de tierra. Originalmente, nuestra línea de tierra tiene una rayita abajito, ¿verdad? Entonces, por cada cambio de plano, aumentamos una rayita más. Al segundo cambio de plano tendrán que ir con 2 rayitas más. Por ejemplo, este es mi primer cambio de plano que estoy realizando, pero originalmente ya había una, entonces coloco la que ya existía. Ahora, como esta es mi nueva línea de tierra y he hecho un cambio de plano, debo aumentar una rayita más. Ahí está, entonces hay 2 rayitas. ¿Verdad que sí? Una la que ya existía y una por la que estoy haciendo el cambio de plano. ¿Ya? Muy bien. Al colocar las franjitas por este lado, indicaría que esto es la parte de abajo y esta es la parte de arriba. ¿No ve? Eso por ahora no nos va a ser de mucho interés, pero en algunos ejercicios, cuando existe la reversibilidad, es decir, que después de haber hecho un cambio de plano tienes que volver al sistema original, entonces ahí sí es importante el sentido del cuál es arriba, cuál es abajo. Pero por ahora, tenemos claro que esta parte va a ser la de abajo.
¿Ya? Ahí está. Bien. Entonces, como tenemos que definir ahora que realmente va a ser la línea de tierra nueva. Pero no olvidemos que como es la nueva línea de tierra, colocamos siempre el E1 y T1. El 1 porque es un cambio de plano, el primer cambio de plano. Necesitamos identificar si va a ser un cambio de plano vertical u horizontal. Hemos quedado que va a ser cambio de plano vertical. Por lo tanto, colocamos las comillas. Ahí están las comillas. De esa manera estamos diciendo que este es el primer cambio de plano por el subíndice 1 y además es un cambio de plano vertical por las comillas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, siempre nos acordamos cuál es el que permanece constante. Estamos en un cambio de plano vertical y dice que las horizontales son invariantes. Por lo tanto, donde está B1, ahí también se encuentra B1'. ¿Cierto? B1'. Un momento, voy a activar. Voy a borrar este B1, voy a ponerlo un poquito más a la izquierda. Ahora sí, eso es B1. Y al mismo tiempo es B1'. Ahí está, B1', ¿verdad? Hemos identificado cuál es la que permanece constante y es lo primero que hemos hecho. Ahora, fíjate que esto, que B2' va a caer sobre una perpendicular a la nueva línea de tierra que obviamente pasa por la que se ha mantenido, o sea, B1 o B1'. Entonces, podemos hacer eso. Por ahí, por B1 o B1', que es lo mismo, trazamos una perpendicular a nuestra nueva línea de tierra en trazo discontinuo. Por ejemplo ahí. No importa, pero recordemos que eso es perpendicular. ¿Listo? Ahora, se conserva la cota, por lo tanto debo copiar el valor de la cota. Sí, Dime. ¿no sería por B2 perpendicular? No, ¿por qué? Esto aún no hemos encontrado, ¿no? Tenemos esto, solamente esto que está aquí. ¿Ya? Al valor de la cota vamos a nombrarlo, por ejemplo, como H. Ahí está, H. La perpendicular pasa por B1, ¿ya? En un cambio de plano vertical. Vertical, ¿ya? Aquí está por B1 la perpendicular a la nueva línea de tierra. ¿Se entiende? Estamos en este caso. ¿Se entiende, amigo? Sí, las franjas de la nueva línea de tierra, ¿no ve? Están en vertical y en horizontal, diré. Y vos, B1, la estás poniendo como vertical. A ver. No te he entendido muy bien, amigo. Esas franjitas solamente indican que esta parte es la que está por debajo de la línea de tierra. Que que va a simbolizar que esta es la parte de debajo de la línea de tierra, nada más. ¿Ya? No entiendo en qué parte te has confundido. Por eso él está explicando que esa B2 está por encima de esas franjas. Entonces, Ok, entiendo. Enseguida voy a explicar eso. Ya no se preocupen de eso. Enseguida voy a explicar esa parte. ¿Ya? Enseguida explico eso. ¿Listo? Muy bien. Tenemos que copiar el valor de la cota del punto. Ahí está, la cota del punto. Vamos a, con nuestro compás, agarrar y el radio igualar a H. O sea, a la cota del punto. Obviamente esa cota, fíjate que tiene que partir de la línea de tierra hasta cortar a esa perpendicular y ahí sería B2', partiendo de la línea de tierra. Entonces, con mi compás, llego hasta aquí y corto sobre la perpendicular que he trazado. Por ejemplo, por aquí. Ahí está. Y ese puntito que he encontrado llega a ser ahora
B2'. Pero como hemos copiado una distancia, necesitamos acotar esa distancia. Entonces vamos a acotar un poquito esa distancia también. Colocamos ahí. Y colocamos H. Muy bien. Y ya tenemos realizado el primer cambio de plano y ha sido vertical. Bien, ahora voy a explicar un poquito acerca de la membresía. La membresía significa a qué cuadrante pertenece un punto. Originalmente el punto está en el primer cuadrante, ¿verdad? B2 por arriba de la línea de tierra y B1 por debajo de la línea de tierra. Ahora, en las nuevas proyecciones, B1' y B2', claramente la sub 1 aparece por encima de la línea de tierra y la sub 2 por debajo de la línea de tierra. ¿Qué ha pasado? Nada. Simplemente que el punto ha perdido la membresía. O sea, en un cambio de plano no se conserva el cuadrante. Muchas veces sí, la mayoría de las veces no. No se conserva el cuadrante. Por ejemplo, otra opción sería, ¿qué tal? Porque esta perpendicular a la línea de tierra la podía haber trazado por este lugar también, ¿verdad? Lo podía haber alargado y cortar también en este punto. ¿Verdad que sí? Y también sería B2'. Nada me impedía hacer eso. Y también sería válido, ¿ya? Sería realmente válido hacer eso de ahí, ¿ya? Pero repito, en ese caso, ambas quedarían por encima de la línea de tierra, ¿verdad? Eso indicaría que está en el segundo cuadrante, es decir, el primero se ha movido al segundo. Simplemente cosas del cambio de plano. En el que yo he realizado, ahora el punto aparentemente pertenece al tercer cuadrante. ¿Está mal? Claro que no. Lo que pasa es que en el cambio de plano la membresía se pierde, ¿ya? Pero eso, más detalle, se va a ver realmente en ejercicios de reversibilidad, es decir, donde después de haber realizado el cambio de plano, tienes que volver al sistema normal. Entonces ahí sí importa mucho un poquito acerca de qué parte es arriba, qué parte es abajo. Por ahora nos quedemos conformes con que esto es por abajo, eso es por encima y ya. ¿Ha quedado claro? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? Sí, Auxi. Ya. ¿Alguien más? ¿Ha quedado completamente claro? Sí, Sí. Muy bien. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Ahora te das cuenta por qué está arriba y abajo, no. O sea, cómo ha perdido el cuadrante, ¿verdad? Vamos a hacer un cambio más sobre este ejercicio, pero ahora un cambio de plano horizontal. Ya apenas para dar un poquito más de aplicación. Entonces, recordemos que yo siempre puedo definir la nueva línea de tierra. Por lo tanto, yo lo puedo poner como yo quiera. Por ejemplo, así. Esta va a ser mi nueva línea de tierra. ¿Ya? ¿Cuál va a ser arriba? ¿Cuál va a ser abajo? Depende de ustedes. Yo puedo colocar, por ejemplo, así. Ahí está, ¿verdad que sí? Puedo colocar ahí, ¿ya? Ahora debo etiquetar, bueno, como debo poner una más, ¿verdad? Porque estoy haciendo el segundo cambio de plano, por lo tanto, 2 ya existían, ahora tiene que existir 3. Ahí está, 3, ¿ya? Bien, ahora vamos a hacer un cambio de plano más para el punto B. Solamente ahora un cambio de plano horizontal. Por lo tanto, esta es la segunda línea de tierra, ¿verdad? Entonces debo colocar L2, T sub 2. Bien, para especificar que sea horizontal,
lo dejo tal cual, L2, T2. Si fuera vertical, colocaría comillas, ¿verdad? Pero como es horizontal, lo dejo tal cual. Ahora, procedemos. En un cambio de plano horizontal, las verticales son invariantes. Entonces voy a buscar la proyección vertical. ¿Cuál es la vertical? B2. Ojo, ahora hago referencia a las nuevas proyecciones, ¿verdad? Esas son las que me interesan. Las nuevas proyecciones. Sobre eso tengo que trabajar. Entonces, la vertical se mantiene, ¿verdad? Entonces, donde está B2', ahí estará B2 doble prima. Doble prima, ¿ya? Una la que ya existía y una la nueva. Ahí está, B2 doble prima. Luego, por ahí también, por la que se conserva, en este caso B2' o B2 doble prima, trazo una perpendicular a la nueva línea de tierra. ¿Cuál es la nueva línea de tierra? Esta es la nueva línea de tierra. Entonces agarro mi reglita y me aseguro de que esté perpendicular a esa nueva línea de tierra. Y pasando por la que se ha conservado, es decir, B2', B2 doble prima, trazo esa perpendicular segmentada. Por ejemplo, por ahí. ¿Listo? Y se conserva el alejamiento. Entonces, debo copiar el alejamiento del punto a partir de la nueva línea de tierra, para cualquier lado, para allá o para allá, pero debo copiar el valor del alejamiento. ¿Cuál es el alejamiento? El alejamiento es simplemente la distancia de la línea de tierra hasta la proyección horizontal, pero recordemos que las que nos interesaban eran estas, por lo tanto, el alejamiento que ahora me interesa es este de aquí. Este es el alejamiento que me interesa. A ese alejamiento lo voy a nombrar como A minúscula. Por ejemplo, A minúscula. Entonces agarro mi compás y copio el valor de A minúscula. Ahí está. Ahora centro en la intersección de esa perpendicular con la nueva línea de tierra y copio el alejamiento a cualquiera de los dos lados de la perpendicular. A cualquiera de los dos lados. A mí me parece más conveniente copiarlo aquí. Entonces lo copio ahí. Y voy a marcar. Y eso tiene que ser, pues, lo que me falta. Tengo B2 doble prima, me falta B1 doble prima. Entonces coloco B1 doble prima. Pero debo hacer notar que realmente he copiado un alejamiento. Entonces simplemente etiquetamos. Uy, está muy feo eso. Ahí está. El valor del alejamiento. ¿Ha quedado claro? Hemos hecho un segundo cambio de plano. ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Clarísimo? Ahora sí está perfecto, Auxi. Gracias. ¿Listo? ¿Que al ingeniero no se le entendió? Qué cositas, ¿no? Ni papa. Pasa, chicos, pasa. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el cambio de plano para un punto. Ustedes, si dominan el cambio de plano para un puntito, perfectamente van a dominar el cambio de plano para dos puntos. Entonces, la recta es lo mismo. Si tú tienes una recta y quieres realizar el cambio de plano, tomas dos puntos de la recta y realizas el cambio de plano, une los dos puntitos y ya está. ¿Verdad que sí? Así tiene que ser. ¿Ya? Entonces vamos a... pregunta, ¿quieren avanzar cambios de plano para rectas o quieren hacer un poquito de giros en los últimos 15 minutos que tenemos? Giros, Auxi. Giros, Auxi. Giros. Muy bien. Giros. Perfecto. Entonces, creo que la decisión es casi unánime. Vamos a hacer un poquito de giros, ¿ya? Reforzando lo que ya avanzó su docente. Voy a... Saquen captura, por favor, de los que van a sacar captura y voy a... Especialmente esto anótense. En sus cuadernitos, esto anótense. Ya esas reglitas que están ahí. Esa es la clave para dominar cambios de plano.
Lo mismo para rectas, ¿ya? Sí, disculpe, tengo una duda. Dime. La línea de tierra que trazamos puede tomar cualquier dirección, ¿no? O tiene que intersectarse. No, cualquier dirección, ¿ya? Cualquier dirección. Aquí por casualidad se está interesando, ¿no? Pero es pura casualidad, ¿ya? Cualquier, como tú quieres. Ya, está bien, gracias. ¿Listo? Bien, voy a desactivar esta capa. O borrarla mejor. Otra cosa, cuando seguramente hagan rectas, ¿no es cierto? Si hacen un cambio de plano vertical, las horizontales se mantienen, es decir, que si es que la recta es M2, M1, entonces M1 va a ser igual a M1'. Lo mismo pasa con las rectas, ¿ya? Lo mismo puede pasar. Con las verticales sucede algo similar. Ahora sí voy a hacer esto y ocultar esta capita. Bueno, vamos a... No. Y ahora voy a abrir un poquito acerca de giros. ¿Se han dado cuenta que cuando he abierto las gráficas de cambios de plano, hay varios cambios de plano que he hecho? Voy a poder abrir, miren. Sinceramente, hay muchos tipos de cambios de planos que nos va a interesar. Aquí tenemos unos típicos que pueden entrar, por ejemplo, cómo transformar una recta en una recta vertical aplicando cambios de plano. Cómo transformar una recta en una recta frontal, en una recta de punta, en una recta de lo que sea, aplicando cambios de plano. Entonces, hay algunos ejercicios y con su gráfica acompañada. Eso lo he ocupado yo para hacer algunas cosas, pero la noción de lo que es cambios de plano es lo que acabamos de ver. Lo único que nos faltaría ver quizás sería el cambio de plano para un plano, pero eso lo veríamos después porque ahora vamos a ver un poquito de giros. No nos interesa por ahora. Y unos textos también los voy a desactivar. Bien, comenzaremos con este de aquí, ¿ya? Giros de un punto. ¿Ya? Giros de un punto. Esto es la clave de giros. Dominar el giro de un puntito y dominas de dos puntos y dominas de la recta. ¿Verdad que sí? Y si dominas de la recta, dominas del plano. Claro que sí. Tenemos un punto, el cual es este de aquí, y se llama el punto B, que tiene su proyección B1 y tiene su proyección B2. ¿Ya? La diferencia entre giros y cambios de plano es que en el cambio de plano, el objeto en análisis queda inmóvil. El puntito no se movió. Lo que se movió fueron los planos. ¿Verdad que sí? Aquí es al revés. Aquí los planos permanecen inmóviles y lo que se hace mover es al objeto en análisis. Punto, recta, plano, superficie, etc. Tenemos el punto B, aquí la proyección B1, aquí la proyección B2. Y tal como su nombre dice giros, vamos a tener que hacer girar algunos elementos, en este caso el punto B. Para hacer girar, necesariamente es necesario tener un eje de giro. El eje de giro en este caso es la recta E. La recta E es el eje de giro. Solamente se aceptan dos tipos de rectas que pueden funcionar como eje. La recta vertical, que es en este caso, tal cual está aquí, una recta perpendicular a la horizontal de proyección, y la recta de punta, que sería algo así, ¿no? La recta de punta, N, digamos, perpendicular a la vertical de proyección. Son los únicos dos ejes fáciles de trabajar. Si es que tu eje fuera otra recta, cualquiera, excepto esas dos, una recta inclinada, cualquier recta, necesariamente tienes que aplicar cambios de plano para que a tu eje lo transformes en una recta vertical o en una recta de punta. ¿Ya? Pero si es que tu eje es, eso repito, ¿no? Si es que tu eje no es una recta vertical o no es una recta de punta, entonces necesariamente tienes que aplicar cambios de plano para transformar a tu recta de dato, a tu eje, en una recta vertical o una recta de punta. En este caso, el eje E ya es una recta vertical. Seguimos trabajando. Nos interesa girar al punto B un cierto ángulo. En este caso, el ángulo es phi. Por lo tanto, el punto B va a girar un ángulo phi. Hay un radio entre el eje y el puntito B. Verá que hay un radio.
un cierto radio R podemos colocar, ¿ya? Y B va a ir girando hasta llegar a esa posición B', o sea, va a girar el ángulo phi y va a quedar ahora en B'. Y nos interesa obtener las nuevas proyecciones de B', B1', B2', ¿ya? Ahí está, B2'. Claramente, la trayectoria del punto B, bueno, al girarse el puntito B, describe una trayectoria, ¿verdad? Pero en realidad forma un semiplano, ¿verdad? Forma un plano, en este caso forma este planito que está en color azul. Ese planito claramente es perpendicular a nuestro eje E. El plano azul es perpendicular al eje E. El plano azul es el plano que contiene a la trayectoria del punto B. Ya es perpendicular al eje E. Por lo tanto, este puntito sería la intersección de E con ese plano, pero no nos interesa ese punto. ¿Ya? Tenemos entonces al puntito B girado, B'. Nos interesa encontrar B1', pero es fácil, fíjate, porque esa misma trayectoria se va a representar aquí abajo en las proyecciones horizontales. Por lo tanto, si hacemos centro en E1, radio hasta B1, podemos girar el ángulo phi y obtener B1', ¿verdad? Fácil de encontrar esta B1'. Centro en E1, radio hasta B1, giramos el ángulo phi en el sentido que nos han dicho, horario o antihorario. Positivo o negativo. Positivo, sentido horario, negativo, sentido antihorario. ¿Ya? Ahí está, B1'. Ahora, ¿dónde estará B2'? Pues B2' tiene que estar necesariamente en esta línea que resulta de la intersección de este planito imaginario con el plano vertical. Es decir, tiene que estar a una paralela de la línea de tierra pasando por B2, que es dato. Ahí tiene que llegar B2'. Entonces, encontramos B1', ya sabemos cómo. Desde ahí llegamos a la línea de tierra, y desde ahí levantamos hasta chocar a esa paralela a la línea de tierra que pasaba por B2. La intersección de esto con esto nos genera B2'. Fácil, ¿verdad que sí? Fácil es girar un puntito. Entonces vamos a hacer un ejercicio similar. Colocamos L, colocamos T y vamos a dibujarnos un puntito cualquiera. Por ejemplo, este punto de aquí. El punto se va a llamar B, aquí ha de estar B2, aquí ha de estar B1. El punto B está en el cuarto cuadrante, en cambio aquí está en el primer cuadrante. Claro que sí, es simplemente para explicar mucho mejor, para que no se acostumbren a que siempre va a ser así, ¿ya? Entonces, necesitamos nuestro eje de giro. Nuestro eje de giro puede ser, por ejemplo, esta recta de aquí. Esto de ser E2, esto de ser E1. Ahí está, el eje de giro E, una recta vertical, ¿ya? Nos interesa girar el punto B un ángulo cualquiera, phi, un ángulo phi cualquiera. Phi puede ser 10 grados, 20 grados, etc. Si ustedes le dicen girar 45 grados el puntito, pues simplemente el ángulo va a ser 45 grados, ¿verdad? Bien, lo que yo voy a hacer es acomodar mi compás. Bien. Debo conocer ahora, voy a girar, por ejemplo, voy a girar un ángulo phi cualquiera. Ya un ángulo phi cualquiera. Entonces, si tenemos de dato un eje vertical, es fácil, ¿verdad? Porque puedo encontrar la proyección horizontal al instante. ¿Qué hago? Pues 1, B1 con E1. Y ese es nuestro radio de giro, ¿verdad que sí? Hacemos centro en E1. Radio hasta B1 y giramos en cualquier sentido. Yo voy a girar en sentido antihorario un ángulo mayor a 90 grados, por ejemplo. ¿Ustedes cuánto será? No lo sabemos. Por ejemplo, por aquí. Y voy a unir esto con esto. Ahí está.
Y aquí va a quedar ahora mi nuevo B1. Ahí estará B1'. B1', ¿ya? Ahora debo encontrar B2', ¿no? Aquí siempre van a marcar el sentido en el que han girado. Ahí está el sentido. ¿Y qué ángulo ha barrido? El ángulo phi. Ya está. Necesitamos encontrar B2'. Pero B2' tiene que estar sobre una paralela a la línea de tierra que pasa por B2. Entonces, trazamos una paralela a la línea de tierra que pasa por B2. Ahí está la paralela. Yo le he hecho un poquito grande, no hay ningún problema. Finalmente, yo sé que B2' tiene que estar sobre esa paralela, por lo tanto, de este B1, trazo eso que está aquí. Y estito llegaría a ser B2'. Y el punto B ha girado un ángulo phi y hemos encontrado las nuevas proyecciones del puntito B girado. ¿Se entendió? ¿Todo claro? Sí, sí. Bueno, esto sería, ¿no? Lo que es giros. Luego, lo mismo hacen, ¿no? Si fuera una recta, de este caso una recta horizontal, una recta de punta, ¿verdad? Una recta de punta, entonces van a trabajar ya no con las horizontales, sino van a trabajar con las verticales. Y la paralela pasaría por el B1, ¿ya? ¿Quién está con su musiquita por ahí? Marilyn Medrano Olivera, ¿no? Lo hace todo con buen ritmo, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? Sí. No, no hay problema. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bien. Esto sería por ahora el apartado de giros. Practiquen ustedes el giro de puntitos cualesquiera con el eje vertical y con el eje horizontal. ¿Les gustaría hacer un hito con un eje de punta? ¿Les gustaría hacer un hito con el eje de punta? El giro de un puntito. ¿O dejamos ahí y vámonos a descansar? Bien, creo que está todo claro. Si ustedes tienen una recta y quisieran girar una recta, solamente tómense 2 puntos de la recta y giren el ángulo phi para esos 2 puntos, el mismo ángulo y en el mismo sentido de esos 2 puntitos. Unen los 2 puntitos y tienen la recta girada. ¿Ya? Así de fácil es. Bien, chicos, ya dado que ya está todo. Dime. Tengo una consultita, pero es sobre el tema de cambios de plano. Uy, ya hemos pasado el tema de plano. Pero, a ver, por si acaso. Es que esto se debe igual que el ingeniero nos explicó, pero al opuesto a lo que usted nos indicó. ¿Cómo qué les explico el ingeniero? O sea, hizo los mismos puntos, pero en vez de usar un plano vertical, usó el plano horizontal. Pero está bien. ¿Cuál es el problema? Ya les he explicado que ustedes pueden elegir qué cambios de plano realizar. No es regla primeramente realizar un cambio de plano vertical y luego recién un horizontal, como yo he hecho. Pueden hacer primeramente el horizontal y luego el vertical. No tiene ningún problema. Sí, eso entiendo, pero usted nos indicó que en el plano vertical, o sea, en el cambio de plano vertical, las trazas que están en las proyecciones, exacto, horizontales, se mantienen, ¿verdad? Exacto. Y con el ingeniero vimos eso, pero para el cambio de plano vertical. Bueno, si tu docente ha hecho eso, no sabe la materia, así de simple, ¿no? Pero yo les he explicado por qué sale, ¿no? Ustedes vean, si el ingeniero ha explicado al revés, ustedes vean a quién hacer caso, ¿no? A quién, cuál está correcto, ¿ya? Pero que su docente no me venga a inventar nuevas cosas de la materia si es que no saben. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
El 2 de la práctica 3 se aplica giros, no, sí, no, ni siquiera sé cuál es la práctica 3, ¿no? Pero sí, para hoy día tienen una práctica hasta medianoche y están facilitos, ¿no? La práctica. Bien, chicos, no les quitaré más tiempo, ustedes también tienen tarea que hacer. Las prácticas tienen un tiempo, yo creo que muy bueno. Esta práctica tienen hoy día hasta medianoche y una hasta mañana mediodía, ¿no? No deberían tomarse ni 10 minutos en realizar las dos prácticas, ¿ya? Entonces yo les estoy dando a ustedes un buen tiempo, considero que es suficiente. El domingo tengo que entregar yo las notas y me ha dicho que de 2 prácticas, por lo tanto, se imaginarán por qué les dices ahora, ¿no? Y no se va a aceptar ninguna práctica, ninguna práctica que esté fuera del tiempo, ¿ya? Porque no creo que hagamos división de la práctica, no hay tiempo, ¿ya? Yo directamente voy a subir la solución y ustedes van a ver la solución como es. Todas las soluciones tienen soluciones únicas, por lo tanto, todos, si quieren reclamar algo, tienen que estar tal cual yo mande la solución, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Y la solución, por favor, lo hacen con bolígrafo. Ya voy repitiendo varias veces y algunos siguen subiendo con lápiz. Lo hagan en lápiz, luego pasan con bolígrafo. Porque luego no se ve y luego se ponen a reclamar, ¿ya? Bien, chicos, muchas gracias por participar. Nos vemos en la siguiente clase, que es el día de mañana. Que les vaya bien a todos. Buenas noches. Hasta luego, Auxi. Nos vemos. Buenas noches, Auxi. Hasta luego. Chao. Hasta luego, sí. Nos vemos. Chao, chao.